Hace 2 semanas el Señor ha venido tratando conmigo respecto a un tema, una necesidad que es fundamental que le pongamos atención. Estuve compartiendo brevemente con algunos hermanos el día de ayer y creo que una de las responsabilidades de cada pastor definitivamente tiene que ser velar por el bienestar de su iglesia, ¿sí o no? Y asegurarse que cada familia que compone la congregación, sus padres, entendamos verdaderamente cuál es el llamado de Dios para nuestras vidas, cuál es la responsabilidad que tenemos nosotros como padres. Porque le voy a decir algo, muchas veces nosotros nos preocupamos quizás en nuestra vida personal, refiriéndome a padres, ¿verdad? Crecer en el Señor nosotros, pero el que nuestros hijos estén acompañándonos a la iglesia, a veces damos por sentado de que la relación que nosotros tenemos con Dios es la misma relación que nuestros hijos tienen con Dios. Pero lo que usted va a escuchar hoy, y he tomado este domingo definitivamente porque considero crucial para todos los padres que están acá, para todos los jóvenes adultos que están acá, aquellos que todavía no están casados y que están pensando casarse, para que puedan entender cuál es el plan de Dios y el propósito de Dios para su vida como padre, como madre. ¿Cuál es la enseñanza que debemos transmitir a nuestros hijos? Y para ello yo le voy a pedir que abra sus Biblias, porque el tema que voy a tratar hoy, fíjese, le he titulado de la siguiente manera: ¿por qué abandonan la iglesia los hijos de creyentes? ¿Alguna vez se ha hecho esa pregunta usted? Si se la ha hecho, qué bien, pero si no se la ha hecho, espero que a partir de hoy se la haga. Porque de pronto quizás usted no sabía las cosas que va a escuchar hoy. Voy a repetir esa pregunta. ¿Por qué abandonan la iglesia los hijos de creyentes? Pareciera un poquito contradictorio que los hijos de los creyentes no deberían abandonar la iglesia. No deberían desertarse de la iglesia porque están seguros en la iglesia, especialmente si nosotros somos padres de ellos, ¿verdad? Pues se va a dar cuenta de muchas cosas que están pasando en nuestro mundo, especialmente en nuestro mundo cristiano. Vamos a leer 2 pasajes. Primero vamos a leer Deuteronomio 6, versículos 6 y 9, y luego váyase por favor a Proverbios capítulo 22. Vamos a leer 2 pasajes que son bien conocidos, que por lo general se usan para hacer presentaciones de niños. Pero hoy no voy a presentar niños, ¿ok? Pero yo creo que es importante, como digo, aunque nuestros niños estén pequeños, es importante que sepamos esto. De pronto usted estará diciendo, eso no me va a tocar a mí porque yo ya no tengo hijos pequeños, ya se me casaron. Pues ¿sabe qué, papás? Tienen nietos. Y el pasaje que vamos a leer, lo que Dios le pidió al pueblo de Israel por medio de Moisés, precisamente fue que los padres enseñaran a esas 2 generaciones, a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Así es que ninguno nos vamos a quedar fuera. Y como dije, de pronto quizá usted va a decir, no, pero yo no estoy casado, no estoy casada, pues va para allá. Y qué importante es que tomemos bien en serio, entendamos la seriedad de este asunto como padres. ¿Tenemos los pasajes? Y no voy a cerrar la Biblia, por favor. Ahí la tiene abierta. Veamos Deuteronomio 6, de los versos 6 al 9. La Biblia dice: grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo. Llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Ahora vamos a Proverbios 22, su versículo 6. Va a ver esa imagen ahí de esa familia, porque eso es lo que debe representarnos a nosotros, ¿verdad? Dice Proverbios 22, 6. Lo voy a leer en 2 versiones. Nueva versión internacional dice: instruye al niño en el camino correcto,
y aún en su vejez no lo abandonará. Nueva Traducción Viviente lo dice así: dirige a tus hijos por el camino correcto, y cuando sean mayores no lo abandonarán. Quiero que leamos todos en voz alta el último versículo. Nueva Traducción Viviente. Digamos: dirige a tus hijos por el camino correcto, y cuando sean mayores no lo abandonarán. Yo creo que todos los principios la Biblia nos los enseña, ¿verdad, hermanos? Muy bien. ¿Por qué hablar de este tema? Mis queridos hermanos, hay un pastor bien conocido en un país de Centroamérica, y él dice que en su país, de cada 5 jóvenes, 3 abandonan la iglesia. Hablando de hijos de creyentes, 3 abandonan la iglesia. Y él dice que la situación es aún más crítica porque muchos países de Latinoamérica están enfrentando ese problema. Pero España dice que de cada 5, 4 abandonan la iglesia. Y yo estaba pensando, ¿cuál es la situación aquí en América? Aquí en Norteamérica. Nosotros no estamos exentos. La situación en el país donde usted y yo estamos viviendo también es crítica. El porcentaje de jóvenes, de hijos de padres cristianos que abandonan la iglesia, se cree que dos jóvenes de cada 5 están abandonando la iglesia. Yo llegaría a pensar que son más de 2, pero así dice la estadística. Pero cuando vemos esos números y podemos decir, ¿qué está pasando en la iglesia? ¿Será que el que los jóvenes deserten o abandonen la iglesia, eso significa que la iglesia está teniendo un verdadero crecimiento? ¿Por cuánto tiempo durará ese crecimiento? ¿Puede ser hasta que alcancen la mayoría de edad? ¿Hasta cuándo? Cuando hablamos de los hijos de creyentes, definitivamente dije al principio que muchas veces nosotros damos por sentado que nuestros hijos, el simple hecho de que hayan crecido en la iglesia o que vengan con nosotros a la iglesia, a veces creemos que nuestros hijos ya han sido convertidos, ya han tenido un encuentro personal con Jesucristo. Pero tristemente muchos de nuestros jóvenes se les ha confundido o han malentendido el asunto de la conversión. El asunto de la conversión o de la fe cristiana no es hereditaria. No es que los jóvenes son creyentes o son convertidos o evangélicos simplemente es porque sean nuestros hijos o porque vienen a una iglesia cristiana, o es más, o quizás están sirviendo en alguna área de los servicios de una iglesia. No podemos dar por sentado que nuestros hijos son convertidos. Esos son unos de los errores garrafales, podría decir, que la iglesia ha venido cometiendo hace muchos años. Y uno dirá, bueno, si los hijos han crecido en mi hogar y los he traído desde chicos a la iglesia, definitivamente estos jóvenes deberían tener un concepto bien firme acerca de Dios. Lo menos que quisieran hacer cuando lleguen a la mayoría de edad es abandonar la iglesia. Pero ocurre lo contrario con la gran mayoría de ellos. ¿Y todo por qué ha sido eso? Simple y sencillamente porque nos hemos quedado cortos en enseñarle los principios que la Biblia nos da a nosotros como padres. Enseñarle. Si su hijo viene con usted, si su hija viene con usted, que en ocasiones le cuesta trabajo para traerlos, que tengo el don de sospecha que sí, ¿verdad? Ha de batallar un poco. Usted los manda que se arreglen temprano y no se arreglan temprano. Y usted ya casi está a punto de salir de su casa y sus hijos todavía dando vueltas. ¿Por qué? Porque llegan a una edad donde el asunto de la iglesia no les atrae. Y la gran pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué mis hijos no se comprometen con Dios? ¿Qué sucede? ¿Por qué desertan de la iglesia? Y esta tarde, mis hermanos, vamos a ver unas áreas, entre muchas, las cuales son la causa primordial por la cual nuestros hijos abandonan la iglesia. La causa principal por qué no se comprometen con Dios. Porque se supone que cuando los hijos tienen una edad ya quizás 18, 19 años, ya entraron a la edad de adulto, de ellos mismos debería salir el venir a la iglesia, servir al Señor, adorar a Dios con libertad. No hay necesidad de estarles provocando que vengan, no hay necesidad de decirles sirvan, no hay necesidad de decirles adoren.
Si usted ve en sus hijos ese patrón de indiferencia, que no quieren comprometerse con Dios, no quieren venir, no quieren servir, pare sus orejas espirituales. Porque lo más probable es que sus hijos no han entendido el Evangelio. Lo más probable es que sus hijos no han tenido una conversión. Veamos las causas que provocan el abandono de nuestros hijos. Quiero que veamos las causas. Y la primera causa que vamos a ver, mis queridos hermanos, es la adopción de una fe cultural. La adopción de una fe cultural. ¿A qué me refiero con eso? Una fe cultural es la que han heredado de sus padres. Que ven que sus padres vienen a la iglesia, que ven que sus padres sirven en la iglesia, ven que sus padres cantan, ven que sus padres sirven. Y como desde niños, desde escuela dominical, ellos comenzaron a venir a la iglesia, ellos aprendieron el sistema. Conocen mucha información. Muchos de los jóvenes que abandonan de la iglesia han sido, como dije, confundidos en cuanto al asunto de la conversión. ¿Por qué confundidos? Porque obviamente no se les ha enseñado apropiadamente, no se les ha enseñado la necesidad que ellos tienen como individuos de convertirse, de aceptar a Jesucristo como su Salvador. No lo han entendido. Ellos simplemente han adoptado las creencias de sus padres. Yo soy cristiano porque mi padre es cristiano. Muchos de ellos han sido han sido convencidos, pero no convertidos. Hay una diferencia en ser convencidos. Ellos entienden que el Evangelio es lo mejor. Ellos entienden que aquí se predica la palabra de Dios, pero no han sido convertidos. Han aceptado una ética moral, pero no a Jesús como Salvador de sus vidas. Muchos de ellos han tenido una religión, pero no relación con Jesucristo. Y nosotros lo damos por sentado como que todo está bien porque nos acompañan todavía a la iglesia. Todo es asunto de tiempo. Va a llegar el momento cuando ellos van a tomar su propia decisión, a la cual muchos jóvenes están haciendo. ¿Y cuál cree que es esa decisión que toman? Irse para el mundo. Y no me quiero adelantar por algunas cosas que voy a mencionar. Veamos en primer lugar cómo es que los jóvenes se integran a la iglesia. La gran mayoría de los jóvenes de nuestras iglesias, la gran mayoría, son de hijos de creyentes. Son los jóvenes que han venido con nosotros. Y usted dirá, bueno, no, yo me convertí cuando era adulto, pero quizás en su vida de adulto tuvo hijos o sus hijos comenzaron a venir a la iglesia en esa etapa. Pero la gran mayoría son de hijos de creyentes. Desde niños los trajeron a la iglesia, la gran mayoría. Ahora, estos jóvenes, por el simple hecho que no han tenido un contexto secular, porque no han conocido el mundo, ellos comienzan a pensar que el venir a la iglesia, ellos automáticamente son parte del cuerpo de Cristo. Son parte de la familia de Dios porque vienen a la iglesia que vienen sus papás. El tiempo comienza a pasar. Ahora, estas dos generaciones de jóvenes han llegado a conocer la fe y el Evangelio no por una decisión propia, no por convicción personal, sino por herencia cultural. Porque han habido ocasiones que los papás los han regañado y si no vas conmigo a la iglesia hoy, no vas a tal lugar. Y el niño, por tal de salirse con la suya, acompaña al papá, acompaña a la mamá. Y que aunque muchas veces ahí está en el teléfono, está haciendo un montón de cosas, pero lo tengo en la iglesia. Y es bueno, no le digo que es malo, es bueno porque él está escuchando la palabra de Dios. Pero nuestra responsabilidad no se queda hasta ahí. No se debe quedar hasta traerlos y verlos sentados ahí. No, la responsabilidad nuestra tiene que ir mucho más allá de simplemente traerlos. ¿Por qué razón? Porque sabemos que van para grandes. Y cuando estén grandes ellos van a tomar su propia decisión. Y qué lindo sería que cuando decidan por Cristo, ¿sí o no? Cuando decidan quedarse en la iglesia porque se van a dar cuenta que no hay mejor lugar, no hay mejor ambiente que la iglesia. Esa tiene que ser nuestra preocupación. Ahora, aunque ellos han sido conocedores de la palabra de Dios, pero como nunca han tenido un encuentro personal con Jesucristo, la religión que tuvieron no fue lo suficientemente fuerte para mantenerlos dentro
dentro del seno de la iglesia. ¿Por qué? Porque no aprendieron a tener una relación personal con Cristo. Lo que le da solidez al creyente es una relación personal con Cristo, ¿sí o no? No es los ministerios que desarrollemos en la iglesia, no es los dones o talentos que tengamos, es nuestra relación con Jesucristo. Eso es lo que nos va a dar estabilidad. Entonces, cuando hablamos de esa fe cultural, tenemos que tener cuidado, mis queridos hermanos, los que somos padres. Levanten la mano todos los padres que están acá. La gran mayoría somos padres. La gran mayoría. Asegurémonos, tenemos un reto. Y ese reto tiene que ser que debemos enseñar a nuestros hijos los principios de la palabra de Dios. Tenemos que llevar esto a una práctica genuina. Tenemos que darles a entender, si en la iglesia no entendieron un sermón, asegurémonos que nosotros vamos a tomar un pequeño tiempo para explicarles específicamente y primordialmente el evangelio. No demos por sentado que nuestros hijos han entendido el evangelio, hermanos. No lo demos por sentado, es nuestra responsabilidad ayudarles. Ahora veamos en segundo lugar, la segunda razón por la cual los hijos de creyentes abandonan la iglesia. Y esta razón es por los ejemplos deficientes a los que han estado expuestos. Y esos dos ejemplos son la iglesia y los padres. ¿Sabía usted que la iglesia, mis hermanos, y la familia son las dos entidades más importantes en la formación espiritual de los hijos? La iglesia y la familia. Al grado que si estas dos entidades fallaran o quedaran cortas con su responsabilidad, seguramente los hijos cuando lleguen a una cierta edad van a abandonar la iglesia. La van a abandonar. Por esa razón, estas dos entidades, la iglesia y la familia, es importante que lo entendamos esta tarde. La importancia que una iglesia tiene en la vida de los miembros. La importancia que los padres tienen en la vida de sus hijos. Veamos en primer lugar la iglesia. La deficiencia del ejemplo de la iglesia. ¿Usted creía que la iglesia muchas veces se queda corta en el ejemplo? Muchas veces la iglesia del Señor se queda corta en el ejemplo que brinda especialmente a los jóvenes y niños, obviamente. De acuerdo a los expertos de este tema, la razón por la cual los jóvenes abandonan la iglesia es por causa de modelos deficientes de espiritualidad a los cuales ellos han estado expuestos. Dije espiritualidad. Y yo sé que todos nos consideramos espirituales, ¿verdad? Dicen amén los espirituales. No vinieron hoy, ¿qué pasó? La importancia de la influencia en la iglesia, hermanos. ¿Sabía usted que la iglesia tiene una tremenda influencia? Como que no creen, ¿verdad? ¿A qué me refiero con eso de influencia? Voy a poner este ejemplo. Cuando uno va a un empleo, cuando uno va por primera vez a un lugar de trabajo, un trabajo nuevo, hace varias cosas. Se prepara con mucho tiempo de anticipación como nunca antes. Llega puntual, es posible media hora antes, una hora antes. Un cafecito y asegurarse que ya está a la puerta de la entrada del edificio donde va a trabajar. No quiere llegar tarde. Pero ¿saben? Cuando un nuevo empleado llega a una compañía y llega ahí, él va bien preparado, llegó a tiempo, pero de pronto se da cuenta que los otros empleados que ya están ahí, que saben que deben entrar a la misma hora que él, se da cuenta que están charlando, están leyendo algunos del periódico, quizás están hablando del partido del sábado, y todo ese movimiento los hizo entrar media hora después. Y este nuevo empleado se va dando cuenta que ese es un patrón, como que es una norma. Nadie le dice nada. Y lo cierto es que poco a poco, aquel hombre bien responsable, aquel que llegó bien tempranito a su trabajo, ¿qué cree que es lo que va a comenzar a hacer? Va a comenzar su trabajo tarde porque ese grupo ya lo influenció de tal manera que ahora él comenzó a adoptar la costumbre de ellos. Entonces, cuando hablo de este asunto en la iglesia sucede lo mismo. Si en la iglesia es una iglesia fría, es una iglesia legalista, porque ¿sabe usted que hay iglesias legalistas? Que todo es pecado. Hasta cómo te sientas es pecado. Tienes que tener cuidado. Cómo te paras, cómo caminas. Y qué barbaridad. Sí, hay iglesias, mis hermanos, con todo respeto lo digo, que son extremadamente legalistas. Y los muchachos comienzan a absorber todo ese patrón. Todo ese patrón. La iglesia ve, hay gente que ahí no adora. Hay gente que simplemente está de brazos cruzados.
los jóvenes comienzan a observar todo eso. Y aunque sea un joven que tuviera el deseo de adorar a Dios con todo su corazón, aunque fuera un joven que tuviera el anhelo de servir a Dios, pero como ve en general en la iglesia un ambiente un poco frío, un poco desinteresado, él automáticamente comienza a optar la misma situación. Comienza a mostrarse indiferente, comienza a mostrarse frío. ¿Por qué? Porque la influencia de los miembros de la iglesia le afectaron de tal manera que ahora él comenzó a vivir ese mismo estilo de vida cristiana. Y para que lo saque de ahí, qué tremendo. Entonces, note, esto es para darles un pequeño ejemplo de lo que la influencia de la iglesia tiene. Entonces, nosotros como iglesia nos hemos quedado cortos en darles un buen ejemplo. Ahora, un estudio realizado por un pastor llamado Carl Speckman, el cual él publicó en un libro que escribió llamado Transmitiendo la fe a nuestros hijos. Él dice en ese libro que el 19,3% de los jóvenes que él entrevistó, él hizo una entrevista, dicen que manifestaron que la hipocresía en la iglesia era una de las razones principales por las cuales abandonaron la fe. La hipocresía en la iglesia. Yo no sé cuántos de ustedes habrán tenido esa experiencia con alguien que lo ha evangelizado, o de pronto se alejó de la iglesia y usted trata de traerlo de nuevo. Lo primero que le saca es eso. No, yo a una iglesia no voy porque ahí hay mucha hipocresía. ¿Le han dicho? Y alguien dijo una vez, pues dile que también hay lugar para otro. Hay un lugar todavía para alguien más. ¿Será que habrá una iglesia, que no se demuestre ese espíritu de hipocresía? Creo que todas las iglesias tienden a tener ese problema. Pero cuando los jóvenes, y por eso digo, los jóvenes poco dicen, poco hablan, simplemente ellos actúan. Entonces, cuando un joven llega a decir o a declarar que no va a la iglesia por la hipocresía que hay en la iglesia, eso tiene que ser una luz bien roja para la iglesia. ¿Por qué razón? Porque la hipocresía muchas veces dentro de los hermanos que dicen que se aman, ¿y a qué llegan ellos? ¿Por qué llegan a esa conclusión? Porque de pronto conocen a un hermano que cuando saluda es un amor y que wow, Dios te lo bendiga, hermano, pero de pronto se dan cuenta que ese mismo hermano a espaldas de este está hablando de él. Los jóvenes no dicen nada, pero lo están observando. Y automáticamente ellos van asumiendo esto. Este ambiente no me conviene. Quiero que le ponga cuidado. Este ambiente es un ambiente donde aquí no hay nada seguro. Si yo comparto con alguien, lo más probable es que quizás no le caigo bien a este va a andar divulgando, este va a hablar mal de mí. Entonces, note lo que se va sembrando. Entonces, la hipocresía se ve en muchas áreas. ¿En qué otras áreas se ve la hipocresía? En la adoración. En nuestra asistencia a la iglesia, por ejemplo, a veces venimos y cantamos con fervor y podemos hacer todo. Levanto mis manos aunque no tenga fuerza, ¿verdad? Cantamos con fervor, saludamos a medio mundo, servimos como nadie. Pero en casa, o nomás salimos de esas puertas, somos otros. ¿Y qué creen? Nuestros hijos nos están viendo. ¡Qué hipócrita! Si acaba de estar adorando a Dios, siendo bien amable con todos, pero nomás se oleó de la iglesia y ahora ya está hablando de los demás. Ellos comienzan a ver. Ese tipo de hipocresía, ellos simplemente lo están almacenando. Que va a llegar el momento cuando van a decir, no puedo estar en este ambiente. Ahora, como padres o como adultos, no nos damos cuenta que estamos sirviendo de tropiezo para el crecimiento de nuestros hijos. Por ese tipo de conducta. No nos damos cuenta que lejos de ayudarles, les estamos impidiendo, les estamos estorbando. Porque créanme que hay congregaciones, hay iglesias donde simplemente están enfocados en colectar, recibir dinero, propiedades y tanta cosa, y se olvidan de la mayor necesidad o el propósito de la iglesia. La iglesia existe para la edificación del pueblo de Cristo, para traer las almas a Cristo. Para eso existe la iglesia. Y cuánta disensión, cuánto problema, cuántos pleitos muchas veces hay dentro de hermanos. Y eso los jóvenes lo ven. Lo cual no debería ser así. En una iglesia, cada vez que nosotros venimos a la iglesia, tiene que ser un gozo, una alegría, no solamente porque venimos a adorar a Dios, sino porque nos vamos a ver con nuestros hermanos. Y esa actitud que nuestros jóvenes la comiencen a ver. Y créame, van a optar ese estilo de vida, porque cuando una iglesia está en fuego, una iglesia está prendida, hermanos,
Una iglesia tiene Espíritu Santo de Dios. Una iglesia, la presencia de Dios es notoria en ese lugar. Los jóvenes van a ver que esa iglesia está interesada en su crecimiento en santidad. Se interesa en el área de evangelización. Se interesa en tener servicios de adoración que verdaderamente agraden a Dios. Los jóvenes van a ser igual. Definitivamente, nuestros jóvenes van a optar ese patrón. ¿Por qué? Porque ya lo vieron de nosotros. Ya lo vieron de nosotros. Entonces, como iglesia, tenemos una gran responsabilidad para ayudar a nuestros jóvenes que no se vayan de la congregación, de la iglesia. Veamos la segunda, y aquí es la parte práctica. La deficiencia del ejemplo de los padres. Si usted pensaba que los padres no nos hemos quedado cortos, mis hermanos, en esta área, debemos tener en cuenta que la enseñanza primordial, dije al principio que la iglesia y los padres son las entidades más fuertes, más esenciales para el crecimiento, para la influencia de la vida espiritual de los jóvenes. Pero los padres son los que primordialmente deben influenciar en la vida de sus hijos. No crea que el asunto es la iglesia es el primer lugar. No, la iglesia está para ayudar, pero los primeros somos los padres. Si los padres nos hemos quedado cortos en nuestra enseñanza a nuestros hijos, lo que va a pasar en la iglesia no va a tener resultado. Porque en casa no están viendo lo que ellos deberían ver. Entonces, cuando hablamos de esto, mis hermanos, que los padres tienen una gran responsabilidad para con los hijos, yo voy a mencionar unas áreas de ejemplo, las cuales desaniman a los jóvenes. Ya he mencionado la iglesia, y la iglesia tiene mucho que ver. Optan normas tan fuertes que no los dejan ser jóvenes. No los dejan verdaderamente disfrutar esa etapa de su vida. No estoy diciendo que hagan todo lo que quieren del mundo, no. Simplemente a esa edad, tristemente hay unas iglesias donde los tienen tan oprimidos que no pueden hacer nada. Tienen que andar en una línea muy finita para poder ser aceptados. De no caminar en esa línea finita, disciplina 3 meses, 1 año y a la banca de atrás, a los jóvenes. Entonces, los jóvenes dicen, no puedo cumplir este estándar que me ponen, es muy alto. Y por eso los jóvenes dicen, no soy como ellos, ahí solamente van los buenos, ahí van los santos, yo no soy como uno de ellos. Y por eso, míreme, dan media vuelta. Pero vamos a los ejemplos que los padres muchas veces le damos a nuestros hijos. 1, cuando ellos ven la falta de compromiso que los padres tienen hacia las cosas de Dios. ¿Sabía usted que habemos muchos padres que no mostramos compromiso hacia las cosas de Dios? Aunque no me diga amén. ¿A qué me refiero con eso? Esa indiferencia de que voy a la iglesia, oro, busco a Dios allá cuando me quede tiempo, esa actitud es falta de compromiso. Y créame, suena de pronto un poco muy duro, muy claro, pero mi deber es decirles, hermanos, los que están detrás de nosotros vienen mirando. Esa falta de compromiso nos va a afectar. ¿Por qué? Porque ellos van a comenzar a notarlo y a seguir el mismo patrón. Lo van a seguir. Segundo, la forma que muchos padres viven la vida cristiana fuera de la iglesia. ¿Sabía usted que hay muchos padres que de pronto si tuvieran un hijo que no es creyente y es vicioso, quizás toma, el padre le dice, no tomes? Pero de pronto se da cuenta que el padre lo hace, aunque vaya a la iglesia. Entonces el muchacho dice, un momentito, se supone que tú no debes hacer eso porque dices que eres cristiano. Pero tú estás haciendo eso. Tú fumas, tú tomas, me estás diciendo a mí que no lo haga. Dije por la conducta de muchos padres que tienen fuera de la iglesia. Porque en la iglesia es fácil ser cristiano. En la iglesia es fácil ser espiritual. En la iglesia es fácil ser santo, ¿sí o no? Allá afuera es el asunto. Especialmente cuando tenemos un temperamento fuerte. Que cuando estamos temperamentales, ya no tenemos ni control de las cosas que decimos muchas veces. Decimos vulgaridades, ¿sí o no? Nos enojamos feo y tratamos mal al cónyuge, tratamos mal a ellos mismos. Ellos dicen, no, pero en la iglesia es otra cosa, mi papá. Mi mamá en la iglesia es otra cosa, pero aquí veo que es como cualquier otro. Entonces él comienza a observarlo y se da cuenta de que este ejemplo que se le está dando lo va a sacar. Vamos a otra. La frialdad que muestran muchas veces hacia las cosas de la iglesia o el servicio en la iglesia del Señor. Si los padres no sirven
¿Usted cree que un joven que llega a 18 años, 19 años, 20 años va a querer servir al Señor? Imposible. Anteriormente dije, el congregarse, si el padre no viene a la iglesia, ¿usted cree que los hijos van a querer venir? Especialmente si están en esa etapa tan vulnerable de adolescencia o de joven adulto. No van a venir. ¿Por qué? Si mi padre no lo hace, ¿por qué yo? Entonces significa que está bien el no ir a la iglesia, está bien alejarme de la iglesia, porque de pronto mi papá solo en vacaciones pasa. Estoy contento, hermanos, ¿saben? No crea que el pastor se enojó ahora. No, es necesario que todos estos detalles los sepamos. Y le voy a dar ya de una vez, lo voy a decir más adelante, le voy a decir la razón por qué estoy diciendo esto. Porque nuestra congregación, obviamente estoy hablando de términos generales a nivel de iglesias, pero el enfoque primordial de nosotros es nuestra congregación, nuestras familias. Y mi deber y mi interés es que todos los padres, todos los abuelos que están acá, si no lo hemos hecho hasta hoy, comencemos a hacerlo. Porque si no, llegará el momento donde vamos a lamentar cuando nuestros hijos abandonen la iglesia. Algunas veces pensamos de que si los hijos abandonan la iglesia, no, tarde que temprano van a regresar. Hay promesas de Dios. Pero ¿sabía usted que hay un gran número de jóvenes que ya no regresan? No regresan más. ¿Por qué? Porque pasaron mucho tiempo ya afuera, adoptaron tanto el sistema del mundo, que ya no le ven interés regresar. Y por esta razón, porque nunca tuvieron una relación personal con Cristo. El hecho que se vaya y usted diga, no, pero es que si mi hijo estaba en la iglesia, hasta servía en el coro, servía acá y servía allá, pero nunca tuvo un encuentro personal con Cristo. De mi generación, yo tuve la bendición de crecer en un hogar cristiano. Y usted me dirá, hermano, ¿usted por qué está aquí todavía? Ya duré un rato, ¿verdad? De mi generación, yo recuerdo que muchos jóvenes habíamos en esa iglesia. Si recordaré, habremos quedado 3. De todos, la gran mayoría se salió. Y estoy hablando ya de varios años y no han regresado. ¿Y sabe qué es lo que dicen muchos de ellos? O a veces que ya están casados y la esposa ya es cristiana, dice, pero mire mi esposo, él conoce al Señor. Es más, hasta bautizado es. Ha sido bautizado, sirvió al Señor tocando un instrumento y viera cómo Dios lo usaba tremendamente en el púlpito. Pero no quiere regresar. La pregunta es, ¿será que adoptó el sistema de la iglesia? ¿Aprendió lo que la iglesia se hacía, pero él nunca fue convertido? Que créame, cuando un joven o una persona que dice que conoció al Señor, pasan muchos años y no vuelve, lo más probable es que no va a regresar. ¿Por qué? Porque conforme el tiempo va pasando, su corazón se va endureciendo más y más. Y muchos jóvenes dicen, no, es que yo voy a regresar a la iglesia hasta que sienta algo. Ya no va a sentir nada. ¿Qué quiere sentir? ¿Un bombazo? ¿Qué quiere sentir? Ya no va a sentir nada. ¿Por qué razón? Porque si verdaderamente usted conoció al Señor originalmente, ya sintió ese llamado de Dios y simplemente se alejó. Pero aquel que nunca sintió está esperando en una opción muy falsa, muy vaga. No, hasta que yo sienta y se le está predicando el evangelio. Tienes que entender que el evangelio no es asunto de sentimiento, es un asunto de relación, de entender el mensaje del evangelio. No, hasta que yo lo sienta. Ay, Dios mío, y si nunca sentimos nada. Porque hay gente dura que no sentimos nada. Imagínense. Entonces, no, el asunto no es de sentimiento. ¿Qué más puedo mencionar acerca de eso? De los malos ejemplos que muchas veces nuestros jóvenes ven en casa. Las malas reacciones que muchos padres tomamos cuando estamos enfrentando algún problema. Dije reacciones, porque cuando estamos en un problema o una crisis, tendemos a actuar como que no fuéramos cristianos, no mostramos fe en el Señor. Entonces, esa crisis hace actuar al creyente o al padre de una manera quizás agresiva, desconsolada, descontenta, se queja por todo. Ve, ahora que yo soy cristiano todo me va mal, que es hasta de Dios. Dios no me ama quizás, me ha abandonado. Si este es Dios, ¿por qué me va como me va? Y la iglesia viene y se la llevan todas. No, es que sus hermanos en la iglesia no me apoyan, no están para mí. Y comienza a hablar de medio mundo y el muchacho lo comienza a observar. Mi papá como que no tiene paz en su corazón. ¿Y qué pasa de la fe que predica? ¿No dice que Dios nos va a proveer? ¿No la Biblia dice que vamos a pasar por crisis? Pero ¿por qué mi papá reacciona? Mi mamá reacciona de esta manera. Si tenemos un Dios que tiene cuidado de nosotros, a su tiempo Él nos va a proveer lo que necesitamos. Pero ve que reacciona fuera de lugar. Entonces el joven comienza a adoptar eso. Y una más, muchas veces también los jóvenes ven el maltrato
que los cónyuges se dan uno al otro y la forma como los tratan los padres a ellos porque están enojados. Porque muchas veces, mis queridos hermanos, nuestros hijos escuchan, ven la forma como el esposo trata a la esposa y como la esposa trata al esposo. Aunque quizás tan pequeños, los muchachos no se ve mucha reacción, pero sí lo van acumulando, y cuando lleguen a grandes van a decir: el evangelio no funciona. Eso está serio. El evangelio no funciona. ¿Por qué? Porque no ha funcionado en mis padres. El evangelio no funciona porque no ha funcionado en la iglesia, la gente que va a la iglesia. Dije que iba a hablar bien serio, ¿verdad? Y es importante que todo esto, mis hermanos, lo tengamos para que digamos: ¿dónde estoy yo? No estoy diciendo usted es así, no estoy diciendo, hagamos un resumen en nuestra vida y decimos: ¿dónde estoy yo? Verdaderamente estoy proyectándole un testimonio, verdaderamente con mi vida espiritual estoy proyectando a mi hijo que no hay nada como Dios. Estoy proyectándole a mi hijo que el testimonio que yo estoy dando es verdadero, que verdaderamente lo que él mira en mí le va a ayudar para seguir los caminos del Señor. ¿O estoy haciendo lo contrario? Si estamos haciendo lo contrario, obviamente el consejo es este: haga los arreglos, haga los cambios necesarios. ¿Por qué razón? Porque de no ser así, va a entrar acá y le va a salir acá. Y cuando usted salga de esa puerta, usted lo puede ignorar todo, lo puede hacer. Pero no permitamos que nuestros hijos sean parte de esas estadísticas. Al contrario, nosotros acá en la iglesia, digamos, vamos a hacer todo lo posible para que los principios que la Biblia enseña se los voy a inculcar a mis hijos. Hermano, pero ya están grandes. Háblales. No es que te vas a sentar y vas a agarrar la Biblia y vas a leer todo un capítulo, mira, vas a leerle todo el libro de los Salmos de una sentada. No, un párrafo, simplemente háblale de lo que Dios ha hecho en tu vida y te vas a dar cuenta cómo vas a ir alimentando fe en el corazón y la mente de tu hijo. Poco a poco, repite. El texto decía: repítele. Y en la repetición, tarde que temprano, van a entender el concepto del evangelio. Y a veces se te van a molestar, no te preocupes. Una vez tú has estado haciendo lo que la Biblia te dice, entonces ya no es responsabilidad de nosotros, van a ser de ellos. Porque si bien es cierto, la iglesia y los padres es fundamental que nosotros le demos ejemplo a nuestros hijos, pero a última instancia ellos van a tomar su última decisión. Pero ya no va a quedar en nosotros el que nunca lo hicimos. Un doctor llamado Julián Melgoza, universitario de la universidad, valga la redundancia, de Open University de Londres, afirma estas palabras. Dice que el joven cierra el oído al consejo y abre los ojos al ejemplo. Cierra los oídos al consejo, pero abre los ojos al ejemplo. Qué gran verdad tiene eso. Yo sé que muchos de ustedes muchas veces ahí están diciéndole a los hijos: ven a la iglesia, busca a Dios, acércate a Dios. Está bien, aconséjelos. Pero de pronto en la vida práctica lo ven a usted haciendo lo contrario. No crea que el consejo le ayudó. Cerró de tal manera el oído donde ya no quiero que me estén diciendo nada. Yo quiero ver si en realidad lo que me dicen funciona. Yo quiero ver si en realidad mi papá, mi mamá están viviendo una vida que verdaderamente es real. Si verdaderamente el cristianismo que ellos dicen que viven es real. Yo quiero verlo. Ya no me lo cuenten. Yo quiero verlo con mis propios ojos. Esos son nuestros hijos. ¿Sabía usted que sus hijos, sus nietos pueden estar pensando eso? Y nosotros ni cuenta nos damos. Uno dice: somos cartas abiertas para el mundo, dice. Esa carta abierta no es al mundo primero, es ahí en casa. Nuestra familia. Para ellos nosotros somos completamente, mire, y en letra grande nos leen. Porque están mirando si papá ora en casa, si no ora. Si papá regaña mucho a mamá. Si papá dice que no muestra ningún interés para venir a la iglesia. Calladito el joven. Pero lo está guardando. Lo está guardando. ¿Cómo nosotros vamos a tener una generación de jóvenes activos, jóvenes que estén ardiendo, que estén verdaderamente dispuestos a influenciar o afectar la sociedad en la que vivimos? ¿Cómo? Si el ejemplo no lo ven en casa. No pueden. No pueden. Y en este tiempo, mis queridos hermanos, necesitamos una generación de jóvenes activos, jóvenes que lo den todo por Jesucristo. Necesitamos jóvenes que se pongan al pie, porque la generación de jóvenes que están perdidos necesitan ver a nuestros jóvenes que les den ese ejemplo. Pero todo va a comenzar con nosotros. La iglesia va a hacer su papel, pero también los padres vamos a hacer nuestro papel.
No permitamos que los años se nos pasen y nuestros hijos ni siquiera están en la iglesia. Y aunque están pequeños, va a llegar. Yo he dicho esto en repetidas ocasiones. El asunto de los muchachos es cuestión de tiempo. Porque están pequeños, todavía están en casa. Y vienen contigo de vez en cuando porque están pequeños. Pero ya a temprana edad ya van formulando lo que quieren hacer cuando lleguen grandes. Y nosotros bien, tranquilos, ¿verdad? Como que nada. ¿Sabe? Es triste la situación que pasó en Israel en el tiempo de los jueces. La Biblia ahí dice que después que Josué murió, se levantó otra generación que no conocía a Jehová. Y en una ocasión dije, esa realidad que estuvo viviendo el pueblo de Israel, tristemente la podemos estar viviendo nosotros hoy. ¿Por qué? Porque si a nuestros hijos no les inculcamos el temor a Dios, los hijos de nuestros hijos va a ser una generación que no va a conocer a Dios. ¿Por qué? Porque nuestros hijos están desconectados, están desligados, no quieren ningún compromiso con Dios. Si nunca los padres les inculcaron que amen a Dios sobre todas las cosas, ¿usted cree que ese hijo le va a enseñar eso a su hijo? No lo va a hacer, porque no le vio la importancia. Entonces ese nieto de muchos de ustedes, tristemente, puede crecer como eso del tiempo de Israel, porque no hubo un liderazgo, no hubo quien les inculcara el amor y el temor a Dios. Que servir a Dios es más que asistir a una iglesia, que servir a Dios es más que tocar un instrumento, que amar a Dios es más que cantar, es más que servir en cualquier otra cosa. Es mostrarlo con hechos contundentes. Pero yo no quiero darles todo malas noticias, quiero darles los principios que nosotros necesitamos aprender para solucionar este problema. Y veamos cuáles son las posibles soluciones que tenemos frente a este problema. Y las soluciones las encontramos precisamente en los pasajes que leímos. Deuteronomio 6, 4, 9. ¿Qué dice la escritura ahí? Y oiga cómo dice, grábate en el corazón. ¿A quiénes se le está diciendo esto? A los adultos, ¿verdad? Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Del pasaje de Deuteronomio, de este pasaje, podemos sacar por lo menos tres principios. Tres principios claves que todos los padres que estamos acá, si los ponemos en práctica, vamos a tener un resultado efectivo en la vida de nuestros jóvenes. Veamos el primer principio. Debemos practicar, mejor dicho, debemos poner en práctica las verdades de la palabra de Dios en nuestras vidas. La clave aquí es poner en práctica. No es simplemente escuchar, decir, sino llevar a una práctica diaria los principios que la Biblia enseña. ¿Qué dice el texto? El texto dice, grábate. Fíjense cómo comienza. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Átalas a tus manos como un signo. Llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Ahí menciona 4 palabras bien claves. Es grábate, átalas, llévalas y escríbelas. Note que aquí no está la misión que le da para con los hijos. Aquí es todo para el padre. Primero comienza contigo, dice Dios. No comiences a predicar a tus hijos, mire, que conviértete, que acepta a Cristo y que sirve a Dios. No, comienza contigo. Ya le voy a decir por qué razón. Porque mientras nosotros como padres no asumamos y vemos a la práctica este principio, definitivamente no tenemos la autoridad para enseñárselo a los hijos. Si previamente no lo hemos practicado nosotros. La vida cristiana no es de simplemente conocimiento. La vida cristiana es de vida práctica. De vida práctica, mis hermanos. Que cuando alguien nos vea, alguien diga algo de nosotros, que diga, yo quiero ser como esa persona. Me encanta cómo ese hombre, cómo esa mujer sirve a Dios, pero no solamente porque sirve, sino que en su vida diaria es un gran ejemplo. Un ejemplo de amor, un ejemplo de unidad, un ejemplo de fidelidad, de integridad. Entonces, todo comienza con nosotros, mis queridos hermanos. Nuestros hijos deben ver en nosotros una coherencia en cuanto a la fe que profesamos. Que sea coherente el hecho con el consejo. Porque si yo le aconsejo de una manera, pero hago otra cosa, eso no es coherente para ellos. Tienen que ver coherencia. Que ellos tienen que ver que vivimos un estilo de vida cristiana
de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña, un estilo de vida que pueda motivarles a ellos a querer imitarlo. Yo quiero ser como mi papá, yo quiero ser como mi mamá. Qué lindo sería eso, ¿verdad? Que nuestros hijos, mis queridos hermanos, puedan ver en nosotros que llevamos a la práctica el perdón, la entrega, el amor incondicional, el servicio y respeto a los demás. ¿Sabía usted que muchas veces cuando nosotros guardamos rencor en el corazón y nuestros hijos se dan cuenta que no queremos perdonar? Ellos saben, pero ella habla de un perdón, de un Dios que perdona, pero ella, ¿por qué no perdona? Entonces significa que el ejemplo que tenemos tiene que ser grande, hermanos. No es fácil la responsabilidad que nosotros tenemos como padres, pero si queremos que nuestros hijos no abandonen la iglesia, tenemos que llevar eso a la práctica. Pero sobre todo, que vean en nosotros que amamos y seguimos a nuestro Dios de una forma consciente y responsable. Veamos rápidamente el principio 2. Debemos repetirles continuamente a nuestros hijos los preceptos de la palabra de Dios. Ese es otro principio que debemos hacer. Debemos repetirles. ¿Sabía usted que en la repetición es cuando se aprende? Usted aparece disco rayado, mamá, no importa. Y se va a seguir rayando, dígale. Pero no voy a dejar de decírtelo hasta que lo entiendas. Porque me interesa tu bienestar. Me interesa que tú conozcas a Dios. ¿Verdad que ya le han dicho a usted que disco rayado? No importa, mis hermanos, repítales. El texto dice, incúlcales continuamente a tus hijos, háblales de ellas cuando estés ¿dónde? En tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Hermano, pero ¿cómo voy a hacer todo eso yo? Cada vez que me levante voy a la cama de mi hijo y le voy a decir, no está hablando de eso. Está diciendo acá, cada vez que tengas oportunidad, asegúrate de recordarle los principios de la palabra de Dios. No dejes pasar esas oportunidades que tu hijo está contigo, que sale a comer contigo, que sale a pasear contigo. Háblale lo que Dios ha hecho en tu vida y quién Dios es. Y créame que su hijo poco a poco va a comenzar a alimentar esa fe que usted tiene. Va a comenzar a ver a Dios como nunca antes lo ha visto. Va a comenzar a ver que Dios verdaderamente es real, que Dios cambia la vida de las personas, que Dios es bueno, que en momentos de necesidad Él va a estar ahí para él. Pero eso tiene que escucharlo en nosotros. Qué lindo sería que, mire, no se preocupe si no le deja una buena herencia de dinero a su hijo. Si no le deja una casa pagada, no le deja una casa que apenas la compró, ¿ok? No se preocupe si no le deja una buena cuenta en el banco. Asegúrese de que le va a dejar la herencia de su fe, la herencia de los principios de la palabra de Dios. Porque cuando este niño llegue a grande, va a comenzar a seguir las mismas pisadas de su papá y dice, quizá mi papá ya no está conmigo, pero yo voy a seguir ese legado. Dígame si no es un orgullo que un padre diga, mi hijo viene siguiendo mis pasos. La pregunta es, ¿qué pasos va siguiendo? Tenemos que ser cuidadosos, que nuestros hijos nos sigan verdaderamente porque vale la pena seguir a mi papá. Vale la pena, me encanta cómo mi papá sirve, cómo ama a Dios. Es importante hacer todo eso. En el hogar es el lugar apropiado para enseñarles los principios de la palabra de Dios. En el hogar. Debemos asegurarnos que nuestros jóvenes conocen y entienden el consejo de Dios para aplicarlo a sus vidas propias o a sus propias vidas. Pero para ello tenemos que formular, qué sé yo, algún servicio devocional, preparar algo ahí como usted lo mejor le parezca en su hogar. Esos momentos que tiene con sus hijos, aprovechalo. No siempre sean juegos, no siempre sean películas. Dígale, vamos a ver una movie, hijo, vamos a verla. Pero ¿sabes qué? Quiero que también me des un tiempo a mí para hablar de la palabra de Dios. Vamos a ver Cuarto de Guerra. ¿Por qué razón? Porque es necesario que busquemos la forma como conectarnos con nuestros hijos. Y en último lugar, hermanos, debemos ayudar a nuestros hijos cómo aplicar los principios bíblicos en las situaciones de sus vidas cotidianas. Tenemos que ayudarles. La Biblia dice, háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. En esos periodos de tiempo, nosotros les podemos hablar a nuestros hijos que la vida no es fácil. La vida no es fácil, la vida trae vicisitudes, la vida trae problemas, la vida trae inconvenientes, pero sabes, no importa qué tan difícil sea la vida que muchas veces vivimos en este mundo, todo es posible, porque Dios está con nosotros. Dios es real y te lo digo por experiencia. Dios ha hecho cosas grandes en mi vida, dígale.
y se va a dar cuenta que el joven va a ir asimilando esos principios. Debemos aprovechar cualquier situación, cualquier momento, cualquier oportunidad para hablar con ellos. Hablar con ellos. Mi hijo me estaba diciendo esta mañana, estábamos compartiendo un poco esta mañana, y mi esposa y yo estábamos diciéndoles, sentimos que nos hemos quedado cortos nosotros en esta área. Y mira qué bien me hizo sentir que mi hijo me dice, no se han quedado cortos. Yo recuerdo, papá, desde que yo estaba más pequeño, siempre me has dicho que no me aparte de Dios, que ame a Dios, que sirva a Dios, que me involucre en la iglesia, que ame a Dios, que siga. Y siempre me lo has estado diciendo. Aquí estoy, me dice. No me he ido. Y más vale que no te vayas, le digo. No, y gracias a Dios por ello. No significa que estamos haciendo un trabajo perfecto, pero hermanos, hay que intentarlo. Vale la pena. Crean que después nuestros hijos nos van a agradecer y nosotros nos vamos a ahorrar muchas lágrimas. Porque no hay nada más triste para un padre que su hijo se vaya al mundo, que su hijo comience a andar en vicios, que su hijo ande con malas amistades. Creo que no hay nada más doloroso y más triste para un padre. Pues hoy que tenemos todavía tiempo, hagámoslo. A manera de reflexión les digo esto. Tenemos que tener bien en claro, mis hermanos, que nuestros hijos no son creyentes simplemente porque están en la iglesia. No crea que alguien que nazca en un garaje es bicicleta porque nace en un garaje. O alguien es un Happy Meal porque nació en un McDonald's, ¿verdad? No, nuestros hijos no son cristianos simplemente porque vienen a la iglesia o simplemente porque están sirviendo en algún área. No podemos dar por sentado eso. Tenemos que ser conscientes que nuestros hijos deben tener un encuentro personal con Jesucristo. Y esa responsabilidad es parte de la iglesia, proveer programas importantes para ellos, pero también los padres, inculquémosles. Que nuestros hijos hayan entendido lo que es convertirse a Jesucristo. Tenemos que entenderlo. Si es que a manera de conclusión yo les digo esto. Somos conscientes que nuestros hijos han de tomar sus propias decisiones. Ellos las van a tomar. No les podemos forzar. Ellos van a tomar su decisión en cuanto a su relación personal para con Dios. Ellos tienen que hacerla. Todo ser humano es responsable de la actitud que toma ante la persona de Jesús. Todo ser humano. Si yo hago un llamado esta tarde y hubiera acá alguien que no ha aceptado a Cristo, si se va de este lugar sin Cristo, la responsabilidad es de él. De no haber aceptado a Jesucristo como su Salvador. Mi deber es anunciarle y presentarle el Evangelio. Sin embargo, es responsabilidad de la iglesia y las familias proveer lo necesario para que esta decisión que han de tomar los hijos sea tomada con compromiso, al grado que puedan conocer la importancia y consecuencias de la misma. Que si deciden por Cristo, en la vida les va a ir bien. Pero si deciden lo contrario, van a pagar graves consecuencias al haberse alejado de Dios. Y yo sé que muchos jóvenes, mucha gente anda afuera que perteneció a una iglesia, no van a decir nada bueno. Es más, los que están afuera les dirían a los que están acá, muchachos, ni lo intentes. Ni lo intentes venirte al mundo. Aquí te va a ir mal. Yo quiero regresar, dirán algunos, pero no puedo. Así es que quédate ahí con tus padres. Sirve a Dios, conoce a Dios. No te vayas al mundo. Pero unos dicen, no, yo quiero ir a experimentar, quiero ver qué se siente. Pero ¿sabía usted que en esa experimentadita, tristemente el diablo le juega una mala pasada y ya no tienen la oportunidad de regresar? Pierden la vida en ese intento de querer conocer el mundo. Así es que el trabajo de la iglesia es ayudar a los jóvenes a clarificar especialmente ese sistema o ese asunto de la conversión. Debemos asegurarnos que todos y cada uno de ellos sea confrontado con el mensaje del Evangelio o del mensaje de salvación, de tal manera que como resultado de dicha confrontación, todos, sin excepción de ninguno, entienda cuál es su posición y condición delante de Dios. Los jóvenes tienen que aprender esto. Tienes que pensar y hazte esta pregunta: ¿cuál es mi posición y condición delante de Dios en este momento? No es de tus padres ya esa responsabilidad, es tu responsabilidad. ¿Verdaderamente yo he entendido el Evangelio? ¿Verdaderamente yo soy convertido o soy convencido? Esa es una responsabilidad tuya. Así es que, padres, la clave para que tengamos éxito en esta tarea la encontramos en el pasaje que nos da el sabio Salomón. Proverbios 22:6. Instruye al niño en el camino correcto, y aún en su vejez no lo abandonará.